Bienvenidos a la sexta sesión del seminario de becarios de este semestre. En esta ocasión tengo poquito gusto de presentarles a Osvaldo Guzmán, que nos va a hablar de religión, digo, de juegos infinitos y diversión que nunca termina. Bueno, ya empezaron a divertirse. Bueno, ya, seriedad aquí. Bueno, entonces, pues vamos a hablar sobre juegos. Pues aquí juegos, entendemos, son entre dos personas. No está involucrado el azar, no hay cartas, dados, nada. Y son de lo que se llaman de información perfecta. Lo que quiere decir que uno tira, un jugador tira y el otro sabe perfectamente qué tiró. Sí, o sea, no tienen tiradas en secreto. Y bueno, otra cosa que vamos a pedir a los juegos es que no haya empates. Esto es más por cuestión de notación. Lo mismo se podría hacer con juegos con empates, pero es más notación y eso. Bueno. Entonces, por ejemplo, digamos, si consideramos como en el gato o en el ajedrez que si empatan el segundo gana, entonces el gato y el ajedrez entran dentro de estas cosas. Bueno, ahora, para hablar de juegos, lo más interesante para mí es sobre lo que se llama determinación. Y bueno, para eso necesitamos un ejemplito. Nada más que como Tero solo me dio una cantidad finita de tiempo para hablar, pues el ejemplo va a tener que ser un juego finito. ¿Qué es lo que se llama chocolate game o juego de chocolate? A ver, entonces necesito un voluntario. Pelayo quiere ser voluntario. Si quieres ahorita. Bueno, pues la historia es: estamos Pelayo y yo en nuestro cubículo fingiendo que trabajamos y llega Tero y dice: les regalo una barra de chocolate de esas de que están cuadriculadas, pero y se la tienen que comer toda. Bueno, eso normalmente no es problema. Pero la barra de la esquinita, el cuadrito de la esquinita está envenenado. Entonces, pues el chiste es que Pelayo y yo nos vamos a ir comiendo el chocolate, pero nadie quiere comerse el cuadrito envenenado. El que se lo coma pierde y se muere. Como Entonces el juego es así. Empiezo yo. Primero yo escojo un cuadrito, digamos este. Y entonces el chiste es que me como todo esto. ¿Sí? O sea, es decir, todo lo que esté hacia arriba y para acá. Y lo decís siempre hacia arriba, a la derecha, mejor hacia abajo y a la izquierda. No. Después, Pelayo, de lo que queda, se escoge un cuadrito. Y pues se come todo lo que queda así, ¿no? Pero cuando dices así, no, hacia arriba y hacia abajo. Sí. Sí, siempre así, ¿no? Y así vamos a comer chocolate. Y el que, bueno, hasta que a ver quién se come ¿no? Ok. Bueno, entonces ahora sí. Es el karma, es el karma. Entonces, él tiene brócoli con ojos. Brócoli con ojos. Pero hubiera puesto una pasa, ¿verdad?
A ver, entonces empiezo yo y escojo este. Sí, lo pasa. Pues da igual. Da igual. Pues sí, no voy a perder. Y ahora yo escojo este. Ya perdí. Elijo este o este y tú el otro y yo me como el Exactamente. Entonces, después de Al menos saborearlo. Ahora a ver. ¿Por qué fue que el compañero perdió? Es tramposo, Porque tú empezaste. Sí, O porque sea que, sí, yo empecé, pero fuera de eso. O sea, También tenías fíjense una que estrategia. como jugué, yo tenía una estrategia para ganar, ¿no? Que fue tiro este. Y después lo que hacía era como que, bueno, ya nada más queda esta L. Y ahora lo que hago sería ir copiando lo que el Pelayo hace, pero Reflejar. reflejando, ¿no? Y entonces como voy copiando lo que él hace, entonces así garantizo que yo no acabo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se dice que yo tenía una estrategia ganadora. Cuando tenemos un juego, una estrategia ganadora para uno de los jugadores es una recetita que la sigue y gana. No importa lo que haga. ¿Eh? No importa lo que haga. No importa lo que haga el otro, ¿no? Fíjense que el otro, aunque Pelayo hubiera sabido qué es lo que yo iba a hacer, no me puede ganar, ¿sí? Aunque él conociera mi estrategia, ¿sí? Bueno. Entonces decimos que un juego G está determinado si alguno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora. Ahora bueno, esto que hice, esto no está en el documento, pero esto que hice les da la estrategia para el primer jugador en un chocolate cuadrado. Si es rectangular ya no pueden hacer exactamente lo mismo. Ahora, sin embargo, algo chistoso es, se puede probar, y si da tiempo lo podríamos hacer, que aquí el primer jugador siempre tiene estrategia ganadora, ¿sí? Entonces, el primer jugador siempre tiene, se sabe que el primer jugador tiene una receta para ganar siempre, pero no se sabe cuál es en general. O sea, no hay una estrategia que sea el de para un chocolate de N por M, no se conoce cuál es la estrategia. Y es que la prueba de que uno tiene estrategia ganadora es por contradicción. Bueno, pero no es la misma, ¿verdad? No es la misma estrategia para uno rectangular. No, o sea, sí, si esto, ¿Eso es porque es cuadrado o qué? porque es cuadrado fue porque Sí, es que si tuviera 6 a lo largo y Pelayo hubiera sentido de Por eso yo allá. le corto para que ahora me quede una L como si hubiera empezado con cuadrado y ahora tiene. exactamente. Entonces, lo que dice es que no es constructiva la prueba de que siempre. Ajá. Pero que siempre es el primero. En este sí, Sí, siempre es el primero. Entonces, pruebas que el primero tiene, pero No dice cómo es. no dices cómo es por. La idea es que es por contradicción y bueno, se prueba que primero que alguno de los dos tiene estrategia ganadora y si el segundo la tuviera, el primero se la puede como que robar y ya. O sea, no es nada constructivo y es un problema abierto dar la estrategia de Napoleón. Bueno, ahora
entonces, bueno, el mayor interés es en los juegos infinitos. Es decir, toman una eternidad en terminarse. Y la principal diferencia entre juegos finitos e infinitos es que bueno, se prueba que los juegos finitos siempre están determinados. Siempre alguno de los dos tiene una estrategia ganadora. Por ejemplo, en el ajedrez, con lo que los dije, decimos que el segundo gana si hubiera empate. En el ajedrez, alguno de los dos jugadores tiene estrategia ganadora. Con esa convención. Con esa convención. Si no quieres esa convención, si alguno tiene una estrategia para no perder. Una estrategia de no perder. No perdedor. ¿Cuál convención? De que si empatan, gana el segundo. Porque no quiero empates. Sí, porque el primero debería tener ventaja, ¿no? Entonces, si no lo logra, pues está perdiendo. Sí. Pero también no se sabe, todavía no se conoce la estrategia, no se sabe cuál es. Se sabe que existe, pero no se conoce. Ese es el sentido del juego. En cambio, en los juegos infinitos, no todos están determinados. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, para esto necesito recordar una definición. O sea, todos los finitos sí están determinados. Todos los juegos finitos están determinados. ¿Qué quiere decir juego finito? Que digamos que siempre acaban una cantidad finita de pasos. Y de hecho todavía más. Ok, más adelante voy a hablar de eso. Pero como la gráfica, ¿no? La gráfica de las posiciones y esas cosas. Sí, es finito eso. Aunque realmente el teorema es más general y ahorita voy a hablar de eso. Bueno, ahora, un subconjunto. Tengo una colección de los subconjuntos de los naturales. Decimos U es un ultrafiltro. El chiste es que piensen en un ultrafiltro como una colección de subconjuntos de naturales, pero de los subconjuntos grandotes. Tal que, bueno, el total está. Si alguien es grandote, pues el más grandote va a ser grandote. Ahora, Si hay dos grandotes. El vacío no está. y el vacío no está. Y de hecho vamos a pedir ningún finito. Si A es su conjunto, los naturales finito, entonces A no está. Los finitos todos son chiquitos. Ahora, si A es grandote Está contenido. y B es más grandote que A, pues B también es grandote. Entonces B está en U. Y ahora 4. Bueno, esta es la. Si A y B son grandotes, entonces el chiste es que piensen que es como que casi todos los naturales. Entonces, pues, su intersección también es grandota. Y finalmente, ¿qué es lo que lo hace ultra? Es que algo está o se complementa. sí, si me agarro los naturales y lo parto en dos, uno de los dos cachos es grandote. Particular, todo complemento de finito. ¿Cómo? Cualquier En complemento. particular, cualquier complemento de finito está. Si A no está en el ultrafiltro, entonces su complemento sí. Esto es un ultrafiltro. Y a ver, ¿quién me dice un ejemplo de un ultrafiltro? Bueno, pues hay un lema que dice que
Que estas cosas sí existen. Llama de sol. Existen los y para esto nada más tienen que usar el lema de Zorn. Entonces, bueno, entonces esto necesita del axioma de elección. Bueno, ahorita no voy a enunciar qué es, pero es equivalente al lema de Zorn, que también es equivalente al teorema de Tikhonov, y es equivalente a que cualquier conjunto le puedes dar estructura de grupo. No paso de tenerte una. Y esencialmente es equivalente a que todo espacio vectorial tiene base. Es que hay un detalle técnico ahí, pero esencialmente es equivalente. Bueno, entonces, y esta prueba de nuevo no es constructiva. Se prueba que existe con el lema de Zorn, pero no hay una definición así bien que te digan, aquí está. No hay algo que sí lo veas. Y bueno, más adelante voy a hablar de eso. Entonces, vamos a definir un juego. Sea U un ultrafiltro. Entonces definimos G de U, el ultrafilter gain. Así. A ver. Bueno, aquí están los naturales. Entonces, el primer jugador tira un AC. ¿Un natural? Un natural. Dos. Ahí van a ser naturales. Aquí está. Bueno, este es el 0, tira un AC. Y después 2 le contesta con un B0, que va a ser mayor que AC. A0 mayor que B0. Después 1 le contesta con un natural a 1, que va a ser mayor que este. Y así se van. O sea, van tirando naturales cada vez mayor que el anterior. ¿Qué se supone ganar en este juego? ¿De qué es eso? Entonces juegan esto por toda la eternidad. Bueno, por Bueno, La primera eternidad. la primera eternidad. Eso se llama no querer hacer tesis, ¿no? Déjame adivinar quién es el segundo. Sí, pues ya se pasan ganando, se mueren, se van al cielo los dos. Nunca hicieron nada malo más que andar tirando naturales. Después ahí en el cielo siguen jugando hasta que ya ¿Quién gana? se acaba, ya que acabó todo, a ver, ahora sí dicen, a ver quién gana. Entonces, bueno, aquí fui haciendo una partición en intervalos. Entonces se fijan en así, uno sí, uno no. Ujú. Y ahora entonces, uno gana sí y solo sí. La unión de que es un... Bueno, vamos a poner... ¿Qué hace el signo hacer? ¿Eh? ¿Qué hace el hacer? Bueno, vamos a poner uno. No, para que tu escritura fuera fácil, yo no. Ajá. No, Pero pero también entonces- empiezas con los Bs, ¿no? Los extremos izquierdos son Bs. Hablando de los A's, B's, no es tener un café. Todos se lo saben, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, entonces... Sí, a ver, entonces para que sea más fácil escribir, vamos a hacerlo el otro. A ver, entonces 2 gana. Sí, solo sí, la unión de los
A, I, D, I está en el ultrafino. Oh. Ok. ¿Sí? ¿Sí se entiende el juego? Y así, ¿verdad? Cerrado y abierto. Bueno, ahora entonces la proposición es que... ¿Y por qué solamente dos ganan? Y no, Ah, algunos bueno, de los dos perdón. ganan sí. Es que como dije que no había empates, Pues uno Ok. gana. Sí, Uno gana y cierto. dos no ganan. Ya. uno gana, sí, dos no. Y fíjense que por esta propiedad es equivalente a decir que me fijo en los primeros intervalos. Y eso es, la unión de eso está en... Ajá. Ahora sí. Pero pues es muy difícil que. Para comenzar es difícil saber que va a ganar. No sabes quién es un. No sabe qué... Sí, Solo sabe que sí. no sé qué pensar. Y justamente el chiste es que G de U no está determinado. O sea, fíjense que siempre que jueguen, alguno de los dos va a ganar. Pero es un juego que sí tiene chiste, ¿no? Realmente el juego de chocolate yo ya sabía que iba a ganar, ¿no? Entonces, aquí pues ninguno tiene una recetita para garantizar que va a ganar. A ver. Pero si tiene tiempo para averiguar. Como no se están jugando la vida, ya, güey, ganaste. El que se aburra primero. Otra cosa que podrían decir es, bueno, el primer jugador hace su turno, su tiro en un segundo. El otro se toma medio segundo. Después, el uno se toma un cuarto de segundo. Y así, y ya nada más en 2 segundos después se acabó el juego. Sí, claro. No saben quién ganó, pero se acabó. A ver, pues vamos a probar esto. Quizás es la única prueba que voy a hacer. Bueno, entonces, primero vamos a ver que... Supongamos que 2 tiene estrategia ganadora. Entonces, el chiste de estas pruebas es que... Entonces los naturales están acotados. No. Lo que va a hacer uno se la va a tratar, se la va a robar y va a ganar. Ah, bueno, a ver. Entonces, a ver, para esto, bueno, entonces 1 y 2 juegan, ¿no? Y pues llega 2 bien machín con su estrategia ganadora. Y 1 le va a ganar. Entonces, para eso, digamos, este es como que el juego real. El que quiero ganar. El que uno quiere ganar. Pero para eso, en su imaginación va a estar jugando otro juego. O sea, va a estar el juego auxiliar o imaginario. ¿Sí? O sea, este nada más lo va a usar para ir tirando. Para ir tirando. Para tomar decisión. Ajá, para tomar decisión de qué va a ser en el juego bueno. Entonces empieza 1 y lo que va a hacer va a decir, en el juego imaginario dice, no, pues yo tiro 9. Cualquier cosa.
Ahora entonces, 2 con su estrategia ganadora. La estrategia ganadora le dice, pues si uno tiró 9, yo tiro 283. Algo así, ¿no? Bueno, pues el chiste es que tira algo, que sería el B0 en esta notación, ¿no? Esto fue en el juego imaginario. Entonces, en el ¿Quién se lo está imaginando? Uno. Ok. Nosotros. Pero, nos estamos imaginando que nos imaginamos. exactamente. Pero a ver, entonces, espera. O sea, 2 sabe que está existiendo un juego imaginario y entonces... Ajá, la chiste es que como es estrategia ganadora, No le Se la puede decir importa. al otro, se la puede decir al otro y de todas maneras le va a ganar. ajá, Le puede decir, esta es mi estrategia. Sí. entonces, bueno, en el juego imaginario, 2 tiró B0. Entonces, en el juego real, 1 va a tirar a 0. Bueno, en el imaginario vamos a ponerle primas. Entonces, A0' sería 9. Y el A0 de verdad, entonces sería el B0'. Entonces, en el juego real, Esto es robo de identidad. ¿cómo? Es robo de identidad. Ajá. Vilmente. Va a ser justamente lo que hace acá. En el juego real, entonces 2 le contesta. Dice, sí, tiraste esto, pues yo tiro. Ahora sí. Pues el de uno va a tirar. Y entonces va a copiar el B0, apenas es B0. Bueno, sí. Copiar el imaginario. Pero entonces, en el imaginario, lo que hace es Como si le hubiera tirado el B0. Ajá. O sea, acá va a perder y acá lo va a revertir. Sí, es Exacto, va a asegurar que en alguno de los dos va a ganar. Sí, entonces lo que hace es, en Más el de lo que imaginario, ¿Quieres que el A1' es B0, ¿no? ¿Quieres que el B0 sea amarillo? O sea, en el imaginario, el uno está imaginándose que él tiró el B0, ¿no? ¿Cómo? En el imaginario, el No, jugador. arriba, o sea. Arriba. Seguro. Realmente no estaba siguiendo código de los colores. No, pero es que si no, ya me confundí. Es como jugar ajedrez con alguien y tener el ajedrez con la computadora. Le pones un nivel súper dificilísimo. Sí. Y todo lo que va haciendo Y no tú te haces calla. lo que hace la computadora. Exactamente. Con eso está haciendo. No porque yo lo haya hecho. No, pero eso sí, oye, bueno, eso sí tiene nombre, ¿no? Esta estrategia de ir copiando en otro juego, en otra computadora el juego, ¿no? Eso sí, No sé. Es que yo siempre lo he leído como stealing de strategy. O sea, robando la estrategia. Pero a ver, sí, que te Bueno, a ver, nada más. A ver, vamos a ir. Todavía no entiendo. Todavía no entiendo la idea. Es que al final la unión de los intervalos que corresponden al A0 va a ser exactamente igual a la unión de los B0 de la estrategia ganadora. Y como esa estrategia ganadora debe estar en el ultrafiltro, entonces arriba gana. Y entonces, O sea, en el imaginario va a perder porque se supone que el segundo jugador tiene estrategia ganadora, pero cuando copias arriba, por como El que copiaste, perdió. arriba se invierte como los papeles. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, a ver, en el juego imaginario, ¿qué es lo que va tirando 2? Bueno, lo que va tirando, ¿cuáles van siendo los intervalos de 2? ¿cómo vas a ganar? Van siendo estos, ¿no? Mira, no es exactamente el mismo. Sí, es una cosa muy... Salvo este cachito. Pero contiene algo que estaba ya en el pero es módulo finito, güey. Si le pones o le quitas algo finito a alguien en el ultrafiltro, sigue estando en el ultrafiltro. Entonces, fíjense, en el juego imaginario 2 obtuvo este intervalo, ¿no? Y ahora, en el juego real, el 1, ¿qué intervalo obtuvo? Este. Ajá. Ahora, si así le seguimos, después por aquí va, lo que va a obtener 2 es este intervalo, ¿sí? Y lo que va a obtener 1 es el mismo. Ahora entonces, 2 estaba siguiendo una estrategia ganadora, lo que significa que esta cosa
Esta cosa no está en el ultrafiltro. Ah, sí. Ajá. No. Sí está. Ajá. 2 ganó. Esta cosa sí está en el ultrafiltro. Entonces, esta cosa es más grande. Entonces esta sí está en el ultrafiltro. Lo que implica que uno gana en el juego real. Está padre, ¿verdad? Sí. Es jugar sucio, pero está bien. Esos mandos que tenemos. Sí tiene nombre, algo así se llama la paradoja de no sé quién. En juegos, en teléfonos. Ah, sí lo he visto, sí. Ah, no. La paradoja de... El confiado. No, pero ya tiene nombre. Y ahora, la de que uno tiene estrategia ganadora, bueno, si suponemos que uno tiene estrategia ganadora, es Lo mismo. esencialmente lo mismo. Realmente, y pues intuitivamente hay chistes que nada más difieren por el primer intervalo que tiran, pero como es nada más una cantidad finita, o sea, los papeles prácticamente son reversibles. ¿Sí? Entonces, este juego no está determinado. Ok. Sí, entonces les digo es la diferencia, o una gran diferencia entre cuando es finito y cuando es infinito. Bueno, entonces el chiste, gran parte de cuando estudias juegos infinitos, pues te interesa saber entonces cuándo los juegos están determinados. Y bueno, entonces nada más un teorema útil con respecto a esto. Bueno, antes una definición. Decimos que G, un juego G es abierto para 1, respectivamente para 2, si siempre que gana 1 hubo un tiempo finito en el que ya había garantizado su victoria. ¿Sí? Entonces, el chiste es que el juego dura una eternidad, pero si ganó hubo un cacho finito en donde ya ganó. De hecho, pero el chiste es que ganó, no importa lo que haga. O sea, como que ya hicieron esto y después dice, chin, mejor no quería ganar e intenta perder. De todas formas ya ganó. O sea, ya no importa lo que haga uno, no importa lo que haga dos, y ya ganó. ¿Sí? O sea, ya no necesita seguir una estrategia de ahí en adelante. Ajá. De ahí que tire lo loco, que tire lo más mal que pueda, gana. Entonces, fíjense que si un juego siempre va a terminar en un tiempo finito, entonces es abierto para los dos jugadores, ¿no? Claro. Y ahora entonces, probablemente el primer teorema más importante de los juegos infinitos fue el teorema de Gale-Stewart. ¿Y qué pasa en este mismo, en el del ultrafiltro, si haces lo que dijiste, de que uno tiene en un segundo, el otro tiene en medio segundo y el otro en un cuarto de segundo? Termina en un tiempo finito.
Ah, bueno, No, pero se refiere al número de tiradas. sí, me refiero a la tirada, sí. Si G es abierto para 1 o para 2, entonces G está detenido. Solo te concentras en la parte que determina el juego. ¿Está fija o puede ir variando? O sea, en el momento en el que tú dices, aquí este ya ganó, ¿eso puede cambiar? Sí, no tiene que estar acotado de en Sí, 10,000 pasos gano, no. Nada más Si sea abierto para uno, no quiere decir que uno tenga estrategia ganadora. no. Solo dice que si va a ganar, lo sabe pronto. Exactamente. Pero no le da ventaja. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta ahorita? Un juego puede ser abierto para 1 y para 2. Sí, por ejemplo, los juegos finitos son los juegos que siempre acaban en una cantidad finita, son abiertos para los dos jugadores. Y hay juegos que no son solo abiertos para alguno de los dos. Ahora, a ver, digamos, un ejemplo bastante chapita, pero consideramos un juego en el que 1 y 2 van tirando naturales. Pero ahora, si uno tira 0, gana. Y si uno nunca tira 0, 2 ganan. ¿Sí? Un juego bastante chapa. Pero fíjense que eso es abierto para 1. ¿Sí? Entonces, si van jugando y de repente dice 1. Y... ¿no? ¿Qué dije? ¿Ganó? Sí, 0. Dice 0. ¿Pero no tiene que ir en orden? No, o sea, nada más va tirando, nada más. Si él dice 0, ya ganó. Ahora, y después dice 0, y después dice, chi, no quería ganar, Pues sí. ya no lo puede regar, ¿no? Tiene que seguir sacando naturalmente. Sí, tiene que ser. son juegos infinitos. Ahora igual, ¿no? En ese no está acotado cuando gana, ¿no? Pues es no tan complicado. Un juego que sea, por ejemplo, abierto para 1, pero la estrategia ganadora sea para 2. ¿O no existe? Sí, a ver, entonces, ¿quieres Eso muestra esto, ¿no? Esto de ser abierto en realidad. Abierto para 1, pero determinado para 2. Pero que 2 tiene estrategia, ¿verdad? O sea, la pregunta es, el teorema te dice que está determinado, pero no te dice para quién. ¿Sí? Sí, como. No te dice para quién. Y en principio sí podrían existir. Puede ser un Y finito. de nuevo la prueba es posición, ¿no? Un finito y como una varita integral. A ver, pero quieres que sea abierto para 1, pero no abierto para 2, ¿no? Sí, eso es lo más interesante. Entonces, a ver, sí, a ver, pues luego Pues se es el mismo, ¿no? Y, bueno, una variante del que acabas de decir, ¿qué tal que si tira 1, 0 gana, pero que tengan que ser mayores, por ejemplo? O sea, que el número que tira 1 tiene que ser, el número que tira 2 tiene que ser más grande que el que tira 1 en la anterior, o una cosa así. Entonces, si uno no empieza... O bueno, que empiece 2 y se pone con 1 así, ¿no? 2 puede empezar con 2 y entonces ya. A ver, ¿cómo? Ah, no, pero también es abierto Sí, es que es abierto para 2. Es abierto para 2. Sí. Bueno, no importa. Sí, sí existe, ¿no? Ok, ¿no? Entonces esto en particular, los finitos están determinados. Ahora, pero hay otra prueba de que los finitos están terminados. Sí, que se llama inducción al revés. Que es haciendo un árbol y eso, ¿no? El chiste es que la de esta prueba no te lo da. Pero sí.
Bueno. ¿Ahora qué hacemos? Les puedo dar otro ejemplo de un juego infinito o les puedo hablar más sobre determinación. Otro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué vas a decir de determinación? O sea, lo que les dije de los ultrafiltros. ¿Qué tal? El ejemplo está bien. ¿Sí? Ese es el difícil. Bueno. Ay, a mí está muy flojero dar el ejemplo. Si el juego ya está determinado, puede ser abierto para alguno de los jugadores. No necesariamente ellos pueden jugar. No necesariamente. De hecho, es que este teorema es. O sea, esto pasa, pero ser abierto es demasiado. Sí. Sí, entonces mejor habla de determinación. Bueno, ¿qué cosa hablar de eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, seguramente se vale, pero si dices, a ver, ¿qué pasa si asumo que todo juego está determinado? Ya, eso es lo que voy a hablar. Conste que yo no soy patrón. Se pusieron de acuerdo. Los palitos a todo lo que dan. A ver, entonces, dado a un subconjunto de funciones de los naturales en los naturales, o un conjunto de sucesiones, definimos GS de A, que es bueno, la GS es de Gale-Stewart de la siguiente manera. Es un juego. Es un juego que tiene como parámetro un conjunto de sucesiones. Entonces, uno primero tira un A0. Después 2 tira un B0. Después 1 tira un A1, 2 tira un B1. De manera creciente. No, esto es así como son. De tal manera, gana Nada más son naturales. el que encuentra una sucesión en A. Sí, pero mezclado. Ah, bueno. Bueno, entonces, así, ¿no? Y así se van una cantidad numerable de pasos. Ahora, entonces, uno gana sí y solo sí. Fíjense en la sucesión que formaron entre los dos. A0, B0, A1, B1, A2, B2. Si esto está en A. ¿Sí? Entonces, entre los dos van construyendo una sucesión. Y entonces, y uno gana si la sucesión que construyen entre los dos está en A. ¿Sí? Ok. Cosas A para que se entienda. Que es infinita. Por ejemplo. Ajá. Bueno, estoy diciendo que A es un conjunto de sucesiones. Ah, sí, sí es un conjunto finito. Entonces 2 tiene estrategia ganada. Y ahora pueden checar que entonces este juego es abierto para 1. Sí, solo sí A es abierto en esta topología. En la topología producto.
tomamos los naturales como discretos. Sí. Y es eso, ¿no? Ahora, esencialmente todos los juegos en los que se juegan naturales son de esta forma. El Ultra Filter Game no estaba presentado así, o sea, pero nada más tú puedes encontrar un A para que sean equivalentes. ¿Sí? Entonces, en el sentido de que si uno no tira algo creciente ya perdió y así, ¿no? Entonces nada más, o sea, encontrando un A, tienes estos. Bueno, ahora entonces, pues la gran pregunta es ¿cuándo el gate Stuart de A está determinado? Ahora entonces el chiste es que el teorema de Gale-Stuart dice: si A es abierto o cerrado, entonces Gale-Stuart ya está determinado. Por lo que dijiste de que dependía de si A era abierto o cerrado la topología del producto. El que sea abierto para 2, en ese sentido, se traduce a que A sea cerrado. Y ahora resulta que Si es G delta. si es G delta también está determinado. Y puedes llevártelo a más niveles de la sigma álgebra. Sí, resulta que si A es Borel, este es un teorema épico de Mar. Sí. Entonces, esto acá está determinado. Escalofriantes. Los borelianos son piezas con A y es la misma sigma álgebra que contiene los abiertos. Entonces todo conjunto bonito está determinado. Sin embargo, existe A Feo. Que también no está determinado. Entonces nada más sería, te agarras un ultrafiltro y nada más te agarras el A que codifica el ultrafilter game y ese no está determinado. Entonces, pues sí, los conjuntos bonitos están determinados, pero existen cosas feas que no. Ahora bueno. Pero no saben todos para los que están determinados, ¿no? ¿Perdón? ¿No se saben todos? No, o sea que puedas dar un... O sea, ¿cómo clasificas? O sea, sí puedes... una gran parte de lo que se dedicó en la teoría de conjuntos fue ver qué tanto puedes extender esto. Pero así, una caracterización así presente, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que, bueno, desde que se empezó a estudiar los conjuntos de los reales, resulta que la gente se dio cuenta que había conjuntos feos de números naturales. Por ejemplo, considérense lo siguiente. Considérense las siguientes afirmaciones. Todo conjunto es medible. Esto lo estaba tratando de probar Lebesgue. Definió su medida y lo estaba tratando de probar. Ahora, todo conjunto no numerable contiene un conjunto homeomorfo al conjunto de Cantor.
esto lo estaba tratando de probar Cantor. De hecho, él pensaba que podía probar la hipótesis del continuo probando eso. Pero no pudo, se volvió loco y bueno. Terminan todos esos. Todo conjunto tiene la propiedad de ver. Ahorita, por tiempo, no voy a decir qué es la propiedad de ver, pero es una propiedad bonita. Entonces, pues, esto, el ser medible, si eres no numerable, contienes algo menor por Kant, y el tener la propiedad de ver son propiedades bonitas. ¿Es eso de segunda categoría? Sí. Ah, ya. Se cree como unión de abiertos de eso, ¿no? No. Sí, no. Que Pues allá esto es adentro una sucesión de densos abiertos o intersecciones densas. Ah, ok. Entonces, pues esto es que difiere poquito de un abierto, y donde poquito quiere decir que es el complemento del registro. Entonces, estas son propiedades bonitas que en un mundo ideal todos los conjuntos las tendrían. De hecho, Lebesgue intentó probar la primera, Cantor intentó probar la segunda, pero resulta que hay conjuntos super mega horripilantes que no cumplen Ninguno de los puntos. dos o tres. El ejemplo de 2. Es lo que se llama conjunto de Bernstein. Ahora entonces, bueno, ¿quién es el culpable de que existan los Dios. de que existen estas cosas? Pues el culpable es quien en las matemáticas muchas veces es el héroe, pero también muchas veces es el villano, es el axioma de elección. Todos estos se construyen usando el axioma de determinación. Ahora, en cambio, existe este axioma de determinación. Lo que dice que para todo A aquí, lo que decía Pedro, este está determinado. Determinación dice todo conjunto está determinado. Entonces, como ya vimos, usamos el ultrafilter gain, entonces el axioma de elección implica que falla el axioma de determinación. Y ahora en cambio, AD implica 1, 2 y 3. Entonces, si asumes el axioma de determinación, entonces es un mundo feliz donde todos los subconjuntos de los reales se portan como deberían. Un mundo maravilloso. No existen los conjuntos de Vitali, que son contraejemplos de estos, los de Bernstein, así, ¿no? O sea, los conjuntos feos que construyes así, ninguno de esos existe. Pero si, pues es que no, si los construyeron, se construyen usando el axioma de elección. Entonces, por ejemplo, usando el lema de Son te dice que existe una cota superior, pero no sabes cómo existe ni nada. Bueno, podría decir un poquito más de pero creo que ya no tengo tiempo. Entonces, pues agradecemos a todos. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Dices, contraejemplos de 1
tomas clases de equivalencia, representantes de clases de equivalencia. Con el ejemplo de 2 dijiste conjuntos de Bernstein. ¿Y los contraejemplos de 3? Los de Bernstein también son contraejemplos. Ah, abarcan los. Sí, de hecho los de Bernstein son muy útiles. Muy útiles, pero. Bernstein es contraejemplos 3, de hecho. ¿Y no tienes otros que no sean Bernstein? Los ultrafiltros Ajá. son contraejemplos de 1, de 3. Y yo creo que. Y son diferentes a ver. Ajá. ¿Vistos como en el cántaro? Sí. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Con CH no tiene pleitos así? Pues de hecho justamente determinación implica la hipótesis del continuo. Bueno, nada más. Aquí la hipótesis del continuo dice todo su conjunto de los reales es numerable o del tamaño de los reales. Interpreta así. Y 2 implica eso, ¿no? Por eso, o sea, justamente Cantor, así quería probar la hipótesis del continuo. Cantor probó que todo Borel, no me sirve. Cantor probó que todo cerrado cumple 2. Y entonces sí dijo, no, pues seguramente todos lo cumplen y así va. Todo cerrado infinito, supongo. Bueno, pero todo. Ajá. O sea, todo cerrado o es no numerable, todo cerrado o es numerable, o si no tiene una copia de. Y la prueba de que determinación implica estos, en todos das un jueguito. Por ejemplo, en 2, das un jueguito y resulta que uno tiene estrategia ganadora si solo si contiene un conjunto memorfo al Cantor, y 2 tiene estrategia ganadora si solo si es numeral. Ajá. Entonces, determinación te dice, bueno, siempre alguno de los dos tiene estrategia ganadora. Oh, genial. ¿No? Y entonces, Entonces construye un juego para cada uno. sí, cada uno construye un juego. Que aplica relación a Por ejemplo, uno es algo así como que das un juego y uno tiene estrategia ganadora si solo si tiene medida 0 y el otro si solo si no tiene medida 0 pero su medida interior coincide con la exterior. Todos son un juego en el que uno tiene si solo si pasa algo, otros tienen solo si pasa algo y a fuerzas tienen que pasar. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más, agradecemos su respaldo de nuevo.